Ya es jueves de Aprender a Envejecer. Amigas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ahora ya estamos de lleno en el 2022 y es importante por eso que conozcamos los beneficios fiscales que a pensionados y jubilados tienen derecho en este ejercicio fiscal. Porque conocer cuáles son los montos que hay que pagar, cuáles no, qué es el ICR, y así poder estar como mucho más en control de nuestras finanzas, en orden, y acercarse, por supuesto, a aprovechar todos estos ahorros. Vámonos a ver la cápsula que, como siempre, preparó nuestro gran equipo de producción y regresamos para entrar en materia con nuestro invitado. Una noticia que beneficia directamente a los adultos mayores. El Servicio de Administración Tributaria informó que los ingresos por jubilaciones, pensiones y haberes de retiro se encuentran exentos de pagar impuestos sobre la renta, siempre y cuando no excedan los 43,299 pesos mensuales. En caso de que su pensión sea mayor a dicha cantidad, el impuesto se cubre únicamente por el monto que exceda los 43,299 pesos. Por ejemplo, si usted recibe 50,000 pesos al mes por alguno de estos conceptos, de ese monto están exentos 43,299 pesos y solo se pagaría el impuesto por los 6,701 pesos restantes. Además, los contribuyentes pueden aplicar las deducciones personales como gastos médicos, donativos, colegiaturas e intereses hipotecarios, entre otros, para reducir el impuesto a cargo. Esta disposición fiscal se aplica sobre la totalidad de los ingresos, independientemente de que sean pagados por dos o más patrones. El Servicio de Administración Tributaria informó que esta medida incluye las formas de retiro previstas por la Ley del Seguro Social y del Sistema de Retiro del ISSSTE. Adicionalmente, los ingresos que se perciban por jubilación o pensiones, entre otros, en una sola exhibición, estarán exentos del ISR hasta por un monto de 3,159,000 pesos. Si hay excedente a dicho monto, se deberá pagar el impuesto respectivo. Hoy en Aprender a Envejecer hablaremos con más detalle sobre este tema. Es para mí un gusto darle la bienvenida hoy al contador público certificado Rolando Silva Briceño. Él es vocero, integrante de la Comisión de Seguridad Social y, por supuesto, del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, Rolando. Muchas gracias a ti, estimada Mari Carmen. Es un gusto siempre estar con ustedes, a sus órdenes. Gracias. Pues, a ver, para entrar en materia, ¿qué es el ICR? ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es importante. Es un impuesto. Tenemos dos grandes grupos de impuestos en México. Impuestos que gravan el consumo, o sea, que gravan lo que compro y sobre los cuales no tengo mucho control. Y los impuestos que gravan las ganancias, que gravan la riqueza, el enriquecimiento. Y ese es el impuesto sobre la renta. Entonces, yo voy a ser causante del impuesto sobre la renta siempre que mi patrimonio aumente, que yo reciba un ingreso. Ese sería el impuesto que grava el impuesto que grava el ingreso, a diferencia de que hay impuestos que gravan el consumo. Y ese es el que nos causa dolores de cabeza, ¿no? Este es el que nos genera obligaciones de declarar, deducir, etcétera. O sea, que es, digamos, que lo que no gastamos, lo que va construyendo como nuestro patrimonio, ese sería lo que aplica el ICR. En términos generales debería de ser eso, ¿no? En la generalidad debería esto obedecer a un cálculo de mis ingresos menos mis egresos en cualquier circunstancia. Con el tema de trabajadores y de pensionados o jubilados es distinto. Aquí la autoridad considera que todo el salario, que toda la pensión que recibimos es utilidad. No considera que haya una inversión para poder deducirlo y, en consecuencia, trabajadores y pensionados pagamos impuesto por el total de los ingresos, con las excepciones que corresponden. Claro. Pues como veíamos en la cápsula, existen ciertas exenciones que pueden aplicar a jubilados y pensionados. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos, digamos, estados de jubilación o de retiro de una persona? ¿Sí? Sí, por supuesto. Hay jubilación y si nos referimos incluso a la etimología, pues de júbilo, ¿no? De algo que ya se cumplió, que ya terminó. Y una pensión, pues bueno, puede obedecer a causas distintas, a la imposibilidad, por ejemplo, de trabajar. Claro. Una pensión por riesgo de trabajo, por invalidez, por incapacidad, una pensión alimenticia, en su caso, tienen que ver más con la pérdida de la capacidad de adquirirlo,
por sí mismo. La pensión por viudez también. La pensión por viudez, ¿okay? por orfandad, exacto, es un subsidio que se otorga con esta finalidad. Normalmente utilizamos el término de manera indiscriminada y entonces podríamos hablar de jubilación o pensión. Como para englobar, generales, digamos, pero tienen acceso, digamos, a este beneficio. Sí. O sea, independientemente de que estén en uno o en otro entendido. Sí, claro. A ver, hablábamos sobre de que hay un monto hasta el cual, digamos, un límite sobre que si no se sobrepasa no hay que pagar o preocuparse por el ISR. Así es. Pero, ¿cómo se calcula este monto? Okay. ¿O cuál es? Es una pregunta interesante y justo escuchaba la cápsula con atención. Efectivamente, hubo un comunicado muy reciente del SAT en donde se da no una disposición, sino una forma de ver las cosas, ¿no? La interpretación que tiene la autoridad. Y aquí claramente se hace el cálculo de la exención de las pensiones. Los haberes de pensiones, los ingresos que se tengan por pensiones están exentos, ¿no? Partamos de ahí, están exentos. Pero esta exención tiene un tope, tiene un límite, ¿no? Y esto tiene que ver con que el pago de impuestos debe de ser equitativo y proporcional. Entonces, bueno, hay una exención, pensemos, están exentos todos, pero si ese ingreso que tuvieras fuera mayor a 15 salarios mínimos, entonces por la diferencia habría que pagar el impuesto. Desde el 2016 hay una modificación en la Constitución que limita el uso del salario mínimo como indicador, como elemento, como factor, en los temas en donde no tenga la misma naturaleza, ¿no? Por ejemplo, una multa de tránsito no tendría que estar con salarios mínimos, algún interés, un crédito, Infonavit no tendría que estar con salarios mínimos, porque esto detenía el crecimiento. Esta aplicación del cambio por la UMA nos dio una indicación de ocuparlo de manera generalizada. Sin embargo, pocas cosas van a tener más naturaleza remunerativa o indemnizatoria como el salario mínimo que una pensión. Y en este caso hay también la postura de que deberíamos de utilizar el salario mínimo como indicador y hay una gran diferencia. Estamos hablando de que 15 UMAS son 43,000 pesos, que es la cifra que dio a conocer el SAT, y 15 salarios mínimos con los grandes aumentos que hemos tenido, estamos hablando de 73,000 pesos. Y con la intención de no generar alguna confusión, pensemos en que esta diferencia me afectaría, sí, solo sí, en términos generales, recibo por pensión más de 43,000 pesos. Aquí tendría que estar investigando. Si recibo menos, parece que no sé, sin embargo, esta particularidad. 43,000 pesos así netos. 43,000 pesos que recibas por pensión y ojo con esto, porque puedes tener varias pensiones. Exactamente, a eso quería. Es la suma de dos o tres pensiones que tengas por diferentes causas y eso, ¿también se adhieren a este límite? Sí, la exención, este beneficio es por persona. Independiente de cuántas fuentes reciba el dinero. Y aquí sí hacer la diferencia, estas pensiones que tienen este beneficio en particular son las de retiro, las que se generan del paso del tiempo de la edad, de alcanzar 60, 65 años en estas condiciones. Las otras tienen un beneficio distinto que habrá que calcularse con otra forma. Las que mencionabas de viudez, de orfandad, de invalidez. ¿no? Pero también pueden entrar en un supuesto de ahorro y de este... Sí, por supuesto que sí. A ver, quiero puntualizar algo que es importante. Es que si uno rebasa este monto, no se pierde el beneficio como tal. Simplemente se empieza, según lo que entiendo, a pagar la diferencia. Sí. Sobre esta diferencia es donde se empiezan a calcular estos impuestos. Sí, así es. Se tiene que hacer un cálculo y el cálculo, para ponerlo en términos generales, sería... si mi pensión es superior a los 43,000 pesos, pensemos en este criterio que comunica la autoridad, es superior por 1,000 pesos, ¿no? En vez de 43,000, recibo 44,000, voy a calcular el impuesto por 1,000 pesos, que un impuesto por 1,000 pesos nos debe de dar un impuesto mínimo, ¿no? Claro. Mensual. Bueno, pues regresamos después de un breve corte a seguir hablando sobre todo esto. No se vayan. Seguimos aquí en nuestra charla con Rolando Silva Briceño, contador público certificado del Colegio de Contadores de México. Rolando, a ver, una persona, estamos acostumbrados en nuestra vida laboral a tener que estar presentando declaraciones. ¿Hay que seguir presentando sobre las pensiones o nada más sobre lo que sobrepase, digamos, los montos? Ok. Hay dos partes aquí. Uno tiene la obligación de presentar una declaración quien tenga ingresos, en este caso, superiores a 400,000 pesos. Si nuestra pensión suma anualmente más de 400,000 pesos. Anualmente.
tengo la obligación de presentar una declaración. También el primer año que la recibo, cuando termina la relación laboral, yo tengo la obligación de presentar una declaración. En el resto de los casos no hay la obligación, pero está el derecho. Y me refiero al derecho porque es en este ejercicio de hacer una declaración en donde puedes aprovechar un beneficio fiscal que muchas veces dejamos de lado, y es la inclusión en el cálculo de mi impuesto de las deducciones personales. Exacto, porque se piensa que como ya uno no está en activo, ya no puedes meter a deducir colegiaturas, no sé, servicios médicos, o tú háblanos sobre cuáles son las más comunes, a lo mejor en este segmento de población. Sí, pensamos en los pensionados, en quien recibe ingresos por pensión, en una figura análoga a la del trabajador. Por lo tanto, tienen derecho a deducir, a ser deducibles las que se señalan en el artículo 151, que son las deducciones personales, que tienen una característica generalizada. Son los gastos que no tendríamos que erogar. ¿Y a qué me refiero? A gastos médicos. No tendría yo que gastar en medicina, y entonces tiene un beneficio. A las colegiaturas, al transporte cuando es obligatorio, a los intereses de los créditos hipotecarios, a los donativos, a las donatarias autorizadas. En una situación diferente, las aportaciones a mi fondo de ahorro para el retiro. Los psicólogos, los nutriólogos, estos honorarios se pueden deducir. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, porque acumulo los recibos. Esto ya está en el SAT en automático. Yo tendría que ir solicitando mis FDIs, mis facturas, para que al final del día tenga un impuesto, no importa de qué cantidad, incluso no importa si mi resultado fue no pagar impuesto. Yo puedo restar estas deducciones y en una operación sencilla, aritmética, una resta y una suma, obtener un saldo a favor. Sí, claro. Oye, lo que pagué fue más de lo que debía haber pagado porque incurrí en estos gastos. Y ese ejercicio en muchas ocasiones se desmotiva o se limita y nos preguntamos solamente, ¿tengo la obligación o no? Y como que no querría ver temas con el SAT, ¿no? O sea, exacto. Si me puedo desentender, mejor me desentiendo, pero sin pensar que a lo mejor puede haber un beneficio, ¿no? Sí, ahí hay claro. un beneficio fiscal que además es legítimo, es honesto, es legal, y es tu obligación solicitarlo. Es tu obligación solicitarlo porque esto contribuye a que mi nutriólogo, mi psicólogo, mi médico, la escuela cumpla con todos sus procesos fiscales y entonces pague los impuestos que le corresponden. Al darte los recibos. Al y darme todo eso. el recibo, exacto. Fíjate que nuestro equipo de producción siempre sale a las calles a sondear, a ver cuáles son como las dudas que tiene el público con este tema. Y tenemos una pregunta del público, si te parece, vamos a verla. Adelante. Hola, mi nombre es Araí Jocelyn Islas, tengo 22 años, tengo a mis 2 abuelitos jubilados y me gustaría saber qué tipo de descuentos pueden tener por estar jubilados y pues para que no paguen tantos impuestos. Rolando. Sí, interesante pregunta. Un tipo de descuento sería esta exención de la que hablábamos al principio, pero adicional a esta tenemos impuestos que son locales. Por ejemplo, en Ciudad de México hay un pago del predial, ¿no? Hay un pago del agua, que eventualmente, periódicamente yo diría, hay planes en donde se beneficia a los adultos mayores con descuentos que son sumamente importantes, en un predial, en un agua. Esto es valioso porque en ocasiones las personas, los adultos mayores, tienen propiedades que no les generan más que gastos, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Y podría yo tener una propiedad que no me genera más que en algún momento un embargo. Bueno, aquí la recomendación sería para los adultos mayores que se acerquen a las autoridades fiscales porque sí que hay beneficios y hay un lineamiento y una tendencia a que estos crezcan. ¿Qué es lo que va a suceder? Que por los patrones de población nacen menos personas de las que envejecemos y se tiene que fortalecer la economía porque no va a haber quien demande, ¿no? O sea, si se siguen castigando los ingresos de los pensionados, ¿con qué dinero van a demandar servicios y productos? Y esto eventualmente, cuando la mayoría de la población que tiene que pasar caiga en ese rango de edad, podría detener la economía. Entonces, es importante que la gente siga activa, siga manteniendo, se sigan respetando fuentes de ingresos. Hablaban de préstamos hace ya varios años que se autorizó el otorgamiento de préstamos a personas pensionadas, considerando que hoy tenemos como promedio de jubilación o de pensión los 65 años. Cuando se inició a ver los temas de jubilación, la expectativa de vida después de esto era de 8 o 9 años. Hoy estamos hablando de más de 15 y llegaremos a 20 en el corto plazo. Se extiende por mucho el tiempo por el que vamos a ser pensionados. Habrá que entonces comenzar con acciones que nos lleven a seguir alimentándonos de ingresos, ¿no? A seguir generando. Claro, y a ir como moviendo nuestro dinero. Así es. Pues prácticamente se nos termina el tiempo. Solamente quiero preguntarte que
que invites al público, que Claro. les digas a lo mejor en dónde pueden encontrar toda esta asesoría sobre su situación, sobre cómo acercarse a tener derecho a estos ahorros y a estas Sí. exenciones. Sí, mira, yo recomendaría, el SAT últimamente ha generado comunicados puntualizando que no es forzosamente la legislación, sino la opinión, la conducta que la autoridad esperaría. Vale la pena echarle una revisada a la página del SAT, que es muy didáctica, y en este caso en particular, en donde nuestros ingresos fueran mayores y pudiéramos estar involucrados en la controversia de si pagar o no, acerquémonos a la PRODECON, ¿no? A la Procuraduría de la Defensa de los Sí. Derechos del Contribuyente, que está generando un plan de acción justo para atender a este sector de la población. Parecería que la combinación del SAT y la PRODECON nos van a dejar a salvo. Y por supuesto, o en caso de que tenga operaciones más complejas, acercarse a un contador, ¿no? Acercarse a un contador que lo pueda orientar en este sentido. Y revisar, a lo mejor tenemos un saldo a favor de los últimos años. Claro. Y con ese ejercicio podríamos Una buena recuperar sorpresa cantidad. por ahí guardada. Exacto. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu Gracias. tiempo, gracias por habernos acompañado. De verdad, espero que nos volvamos a ver muy pronto. Y pues yo me despido de ustedes, como siempre, recordándoles que tenemos una cita aquí el próximo jueves